Bueno, pues ya está la grabación corriendo. De nuevo, saludos a todos. ¿Cómo ha ido la semana? Con vuestros trabajos seculares o no, trabajos del seminario, vida, etcétera. ¿Todo ha ido bien? Yo de mi parte sí, con los trabajos he cogido ritmo, ya que la primera semana estuve un poco atrasado por tener otros trabajos en mi trabajo, pero lo he sabido encajar ahora y la verdad que sí, está siendo muy útil, ya que todo lo que estamos aprendiendo en la doctrina también, o sea, coincide con el módulo de interpretación. Hay muchos Claro, temas que coinciden y a veces hay libros que quizás no entiendas mejor lo que está explicando el autor y cuando lees el otro, o sea, lo explica con más claridad. sí, sí, Y, y de hecho también le he tomado la nota, lo que usted me dijo de hacer nuestro resumen e investigar un poco más para hacer un resumen de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido y también exactamente. eso me está ayudando. Sí, También me porque está ayudando porque eso lleva, como bien dices, a pasar por otros libros, otros autores, otras teologías, y entonces puede clarificar bastante las cosas, aunque evidentemente uno tiene que tener bien claro cuál es la posición, porque a veces diferentes teólogos pueden en algún momento en ciertos temas pues, contradecirse o decir cuestiones posiblemente contrarias al uno. Pero bueno, es interesante eso. ¿Estás haciendo interpretación simultáneamente? sí, Sí, bien. interpretación lo tenemos eh, el lunes con Olivia, Fabiola, yo creo que Ronnie también está, o sea, Ajá. No, Bueno, no, no estoy bueno, ahí. bien, bien. Muy bien, bueno, pues me alegro que eso vaya así. Se trata de eso, de ir creciendo en todos los sentidos. Entonces, bueno, solo tú, Consuelo, me has dicho el trabajo final. Me hablas acerca de la autoridad. Entiendo que es uno de las propuestas de temas que propongo y que dice, hay revelación especial hoy y si la hay, es igual en autoridad con la Biblia. ¿Te refieres a eso cuando me has dicho que vas a hacer un trabajo sobre la autoridad o exclusivamente vas a hacer un trabajo sobre la autoridad de la Biblia? bueno, en principio, ya que tuve que cambiar de proveedor de internet porque me costaba abrir los vídeos anteriores porque siempre se me Mm, cortaba para la ujú, clase. No entendí muy bien esta parte. De hecho, a la última hora cambié de autoridad de revelación. No sé si lo has visto ujú. porque cuando estaba haciendo la hoja de preguntas de la clase de interpretación, la verdad es que no sé, la revelación me tocó muchísimo y tuve que cambiarlo, pero realmente hasta ahora no entiendo muy bien sobre nuestra investigación. Ah, bien. Bueno, lo digo porque puedes hacerlo lo que ponía ahí en la página 3 de vuestra programación. Es una serie de temas que podíais escoger uno para Sí. hacer el trabajo final os daba la libertad también de si en realidad surgía otro a lo largo de esta clase que Ujú, no fuera uno de ellos, pues solamente podíais decírmelo y trabajar en él. Entonces, al tú decirme que querías hacer el trabajo sobre la autoridad, mi duda ujú. era si era la autoridad de lo que estamos proponiendo ahí, que dice, hay revelación especial hoy, y si la hay, es igual en autoridad a la Biblia, o si realmente tú quieres hacer un trabajo sobre la autoridad de la Biblia. Entonces, si no lo tienes claro, bueno, pues eso, es cuestión de que decidas exactamente de qué quieres Bueno, trabajar para poder desarrollarlo. yo me voy a quedar con la revelación de la Biblia. Bueno, ¿está bien? Sí, pero ten en cuenta que de nuevo la pregunta es, ¿hay revelación especial hoy? ¿Hay nueva revelación aparte de la Biblia? ¿Se puede considerar revelación? Bueno, pues ese es el trabajo.
No De sé si es acuerdo. ese el que, si lo tienes claro, en ese sentido. Sí, Bueno, ¿vale? eh, cuando estaré empezando a trabajar en ello, Muy bien. yo te estaré molestando. Me gusta No, molestar porque me gusta. no hay molestia, mujer, estamos para eso. Sí, Muy y bien. quería avisarle que en la semana del 13, porque me toca contigo, tengo un viaje fuera de bueno, fuera de la provincia que estoy por trabajo, quizá me ausente en la clase, pero si la red me va muy bien ahí, podré conectarme sin problema Ujú. para Muy bien. avisarte primero. Pues, tengo dos Vale. semanas la semana del 14 al 18 también tengo un viaje de 5 días y el martes, seguramente salgo el martes para Vale. notificarte con antelación. En estos casos, gracias por avisar, en estos casos, ya sabéis, en caso de que no puedas conectarte o puedas tener el tiempo, ya sabéis que debéis volver a la clase una vez Ujú. que se haya grabado, ver el vídeo y en este caso debéis Sí. de hacer a vuestro trabajo habitual de cada semana, pues un par Ujú. de páginas de redacción en cuanto a la clase que habréis visto en el Sí, vídeo, ¿vale? Y así se sí, cuenta sí, como que habéis participado y etcétera, etcétera. Muy bien. recibido. Bueno, Gracias. Olivia, ¿tú sabes algo ya de tu trabajo final o todavía no? Estaba como entre creo que era la primera y la tercera opción. Estaba como, no me ha dado tiempo de estudiar, pero Vale, estaba entre estas dos preguntas. muy bien. ¿Y tú, Diferente. Rodney, tienes algo ya definido en cuanto al trabajo final o todavía no? No, no, todavía no, Bueno, no he como decidido algo. muy bien. Bueno, pues ánimo y adelante. Que no os pille el toro. Muy bien. Bueno, queridos, pues entonces vamos a comenzar con nuestra clase que hoy estamos, hoy tiene que ver con la inspiración de la escritura. Y cuando hablamos de la inspiración de la escritura, pues quizás hay dos pasajes que son realmente eh, bastante, eh, digamos, dan bastante información de lo que realmente nos dice la escritura en cuanto a la inspiración. Y uno es el que estamos viendo o vamos a ver ahora, que es este, de Timoteo. Y el otro es el que tenemos en Segunda de Pedro, y por ambos vamos a quizás a pasar también. Pero en este caso, cuando Pablo hace aquí hablando de la inspiración de la escritura, Pablo hace aquí una declaración realmente, podríamos decirle, crucial en cuanto al tema de la escritura, al tema de la inspiración de la escritura. Y aquí Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí algunos eruditos, llamados así, sugieren que toda la escritura es inspirada, debería traducirse toda escritura inspirada por Dios es. El cambio es muy sutil. Eh, pero si fuera así, dejaría abierta la posibilidad de que alguna de las partes de la escritura no está inspirada por Dios. Entonces, como digo, parece algo que si uno no lo se detiene, pues podría pasar y casi afirmarlo, pero la verdad es que da una idea totalmente contraria a lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. Y otros, como digo, dicen que en vez de decir toda la escritura es inspirada por Dios, debería decirse que toda escritura inspirada por Dios es útil, etcétera, etcétera, etcétera.
con lo cual de nuevo deja abierta la posibilidad de que parte de la escritura pues no esté inspirada por Dios. Y en ese sentido tendríamos que decir que esa interpretación o esa traducción haría que la Biblia careciera de valor como una guía confiable para lo que es la verdad de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque no tendríamos forma de determinar cuál es la parte que está inspirada por Dios y qué parte no. Entonces, no, es algo que realmente no encaja para nada, de hecho distorsiona lo que Pablo está diciendo, por eso decíamos que es una declaración crucial que Pablo dice aquí en esos mismos términos. Entonces, de ser de la otra manera, pues los hombres quedaríamos a merced de sus mecanismos, digamos, finitos, pecaminosos, para intentar descubrir qué parte de la Biblia puede ser cierta, qué parte no lo es, qué parte de la palabra de Dios, qué parte es palabra de Dios y qué parte es, por decirlo así, conjetura humana. Y eso dejaría abierta una cantidad de posibilidades, todas ellas destinadas al fracaso y a la desviación de lo que realmente la Escritura dice y enseña. Por tanto, el pensamiento de Pablo es que las escrituras, todas ellas, las escrituras que dan salvación, todas ellas deben ser y son, de hecho, son inspiradas por Dios. Las palabras de los hombres nunca podrán transformar la vida, nunca podrán transformar el interior de las personas. Solo la palabra inspirada de Dios puede hacerlo. Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Esa es la gran realidad de lo que es la inspiración a la cual Pablo se está refiriendo. Bueno, ¿qué es inspiración? Definamos la inspiración. Esa palabra que aparece ahí, la palabra theopneustos, significa que es inspirada más que inspirada por Dios, divinamente exhalada más que inhalada. Aquí hay también bueno, que ni siquiera un juego de palabras, pero cada una de ellas da una visión diferente de lo que es en este caso la inspiración. Estaba lloviendo aquí esto y no es. Vale. Entonces, la inspiración es la doctrina por la cual se explica que Dios tomó la iniciativa de hacer que se escribieran los libros de la Biblia, escogiendo para ellos a seres humanos por medio de los cuales expresó su verdad. Y ese término, tal como lo hemos visto allí en 2 de Timoteo, ese término, tal como lo usa Pablo, lo cierto es que no era común entre los griegos. Pero incluso Josefo, ya sabéis, un historiador de la época, él lo utiliza en una de sus obras diciendo precisamente que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos según la inspiración que viene de Dios. Él mismo lo declara de esa manera. B.B. Warfield, él dice que la palabra, tal como la usamos, puede ser engañosa. ¿A qué se refiere Warfield con eso? Se refiere a que parece enseñar que Dios había soplado dentro de la Escritura. Y en realidad, según Warfield, no es este el significado de la palabra original. Las escrituras son exhaladas por Dios y son la mismísima palabra de Dios, es el producto de la acción creadora de Dios. Y el sentido de la palabra es Dios como habiendo exhalado la escritura. Y ese término de por sí ya habla de lo que es cuando hablamos de alguien bueno, que ha echado su último aliento, que ha muerto, decimos que ha expirado. Generalmente cuando una persona muere, hay siempre un último aliento, bueno, a eso se le llama expirar. Bueno, cuando uno habla de inspirar, es como cuando digamos, empujar el aire hacia los pulmones. Estos son términos técnicos que encontramos en cualquier diccionario.
Entonces, como cuando un buzo o alguien que quiera hacerse unos largos por debajo de la piscina o bucear por abajo del mar, lo que hace es inspirar, aguantar el aire, tomar aire, para después expulsarlo cuando esté haciendo sus largos. Entonces, esa es la diferencia. Las palabras de Pablo significan no que la escritura es, cuando hablamos de inspirar, evidentemente no está hablando de inspiración, en el sentido de que no significa que la escritura es inspiradora, aunque ciertamente lo es, sino que la escritura es un producto divino y debe ser enfocado y estimada como lo que realmente es, la palabra de Dios exhalada por él. Dice Pedro, entendiendo primero esto, y este es el otro pasaje al que me refería, que es también de suma importancia a la hora de definir lo que es la inspiración y cómo Dios procedió a entregarnos lo que tenemos por delante de nosotros, como la Escritura. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, en este lugar, se utiliza la palabra fero, con el sentido de traer. Por lo tanto, cuando se habla de inspiración de la Sagrada Escritura, y Pedro lo hace, lo que se está diciendo es que las Escrituras tuvieron su origen en Dios, y que Él mismo actuó para que se escribieran usando hombres para ello. Entonces, lo que sabemos es que Dios habló, y lo hemos venido diciendo prácticamente desde el principio, utilizando ese gran versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Entonces, lo que sabemos es que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Zacarías dice claramente, hablando de ese tiempo, que los antiguos pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos, dice allí, enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Así que Dios se encargaba de una manera o de otra de transmitir, si fuera verbalmente o, o de alguna otra manera, esa palabra a través de los profetas, pues para que le llegara, aunque el pueblo, como bien dice Zacarías, pusieron su corazón como un diamante para no oír esa palabra, pero Dios se la enviaba. En el Nuevo Testamento, Pablo explica que no se enseñaba con palabras de sabiduría humana, sino, dice allí en 1 Corintios 2:13, sino con las que enseña el Espíritu. De manera que, de nuevo, todo lo que realmente podemos recibir de parte de Dios, en este caso en las Escrituras, puesto que es la última revelación que Dios nos ha dado en la persona de Cristo, y hablaremos del canon, creo que dentro de un par de semanas. El caso es que todo lo que recibimos es todo guiado por Dios y por el Espíritu Santo. Bueno, aquí quizás debemos hablar de diferentes teorías acerca de lo que es la inspiración, y que seguramente pues ya habéis leído, os habéis topado con ella, o habéis tenido alguna que otra, pues no sé, lucha, por decirlo así, para convencer o ser convencido o tratar de ser convencidos por otro. El caso es que hay varias teorías de inspiración, y la base de todas esas teorías es un asunto clave en el sentido en cuanto a la doble autoría de las escrituras. Por un lado, Dios la escribió, pero ciertamente el hombre también la escribió. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver, ¿quién dijo eso? Si nos vamos a Mateo capítulo 15, versículo 4, lo dijo Dios. Pero de acuerdo a Marcos capítulo 7, versículo 10, lo dijo Moisés. ¿Es esta una contradicción?
evidentemente no es ninguna contradicción en absoluto. Dios es la fuente primaria y el hombre, por decirlo así, es el que lo mecaniza. No me gusta utilizar esa palabra, pero es la fuente secundaria. Dios lo dijo, pero optó por decirlo a través de Moisés, a través de Moisés. Moisés, en este caso concreto, hizo la escritura física, pero lo hizo bajo la inspiración de Dios. Y lógicamente, en ese sentido, Dios dirigió a Moisés para que escribiera y plasmara eso tal cual aparece en la escritura. Así que Dios dirigió a los escritores utilizando en ellos su estilo individual para que produjeran fielmente, y esto es algo que debemos tener en cuenta, a pesar de que ellos tenían, no estaban, digamos, esclavizados, por decirlo así, automatizados para escribir todas las palabras. Lo cierto es que había libertad en ellos. Dios utilizó su estilo individual para que produjeran fielmente sus palabras, pero sin, sin error. Entonces, eh, ¿cómo, cómo lo hizo Dios? Bueno, Dios es la fuente de las escrituras y el hombre es el escritor. El hombre es el instrumento o el medio por el cual Dios produjo las escrituras. Otro ejemplo, por ejemplo, de doble autoría, por llamarlo de alguna manera, es el Salmo 110, versículo 1. Es un salmo de David, dice allí, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De nuevo la pregunta, ¿quién hizo esa afirmación? Si nos vamos al Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículo 36, lo dijo el Espíritu Santo. Pero de acuerdo con el versículo 37, lo dijo David. Entonces, de nuevo, ¿quién lo dijo? ¿David o el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es ambos. La respuesta es ambos. Entonces, a veces los dos, Dios y el profeta, están en el mismo pasaje, ¿no? Por ejemplo, cuando Oseas capítulo 11, versículo 1, es citado en Mateo capítulo 2, versículo 15, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, se dice que ambos fueron los que realmente, está hablando de ambos, tanto Oseas escribió, pero Dios dijo. Entonces, Dios y el profeta lo dijo. Yo creo que en esto deberíamos de tener realmente claro que no hay ninguna dicotomía ahí, ni ninguna aberración en cuanto a lo que dice la Escritura. Entonces, Dios es la fuente de las Escrituras y el hombre es el escritor. El hombre es el instrumento o el medio por el cual Dios produjo sus escrituras. Entonces, la relación es esa, ¿eh? Dios es el que produce y el instrumento, en este caso el hombre, es quien lo materializa. Entonces, eh, lo cierto es que esa teoría dual, que podríamos llamar así, ha producido una serie de teorías sobre la inspiración. Y la base de todas estas teorías es el conocimiento de que la Biblia tiene una doble autoría y que la Biblia fue escrita por Dios y por el hombre. Digamos que una forma más correcta de indicar esto es que la relación entre la doble autoría de Dios y el hombre consiste en que Dios es la fuente, mientras que el hombre es simplemente el instrumento o el medio. Entonces, bueno, ¿cómo ocurrió eso? Aquí surgen falsas teorías sobre la que es la inspiración de las escrituras. Teoría de la inspiración natural o de la intuición, de la inspiración natural o la intuición natural. Bueno, esta teoría afirma que, de una manera falsa, por supuesto, que la Biblia fue escrita por hombres que, digamos, que poseían una percepción religiosa inusual, por decirlo así. Hombres mucho más ilustrados, ¿no? Hombres que tenían un discernimiento superior, si queremos. Hombres que tenían un discernimiento de un nivel superior
al hombre común en cuanto a la verdad moral, en cuanto a la verdad religiosa. Y esta teoría dice que los autores de la Biblia simplemente tuvieron un desarrollo, digamos, más alto de inspiración natural. Esa teoría, de nuevo, dice que los escritores de la Biblia fueron verdaderamente inspirados, pero inspirados casi, podríamos decir, casi de la misma manera que se inspiran los artistas, los poetas, los músicos para sacar unas piezas fenomenales, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de inspiración que ellos asumen esta teoría sobre la inspiración de natural o intuición natural. Entonces, así como los artistas, los poetas y los músicos han producido obras, obras de arte, eh, los escritores de la escritura, teniendo un nivel más alto de inspiración, pues llegan a la conclusión de que simplemente originaron o produjeron obras maestras, en este caso en el área del pensamiento religioso. Entonces, bueno, ahí está. El problema, evidentemente, con la teoría de la inspiración natural es que hay, de nuevo, y siempre va por ahí la cosa, y siempre deriva y acaba ahí en un énfasis, digamos, excesivo en el lado humano. Ese es el problema. Naturalmente, en esta teoría, la inspiración significa que solo fue la inteligencia pura, no Dios, sino la inteligencia pura de estos hombres más ilustrados y que evidentemente, si eso es así, y ellos lo afirman, que no hay nada sobrenatural en ello, en esa inspiración, en esa inspiración. Para muchos la Biblia es el fruto de eso. Y en realidad esto conduce a una, por decirlo así, a una autocontradicción, ya que en esta teoría un escrito inspirado, según ellos, por esa, pues puede ser totalmente contradictorio con otro que tenga realmente, digamos, asuma que realmente tiene un alto índice de inspiración. Y eso hace que los dos pensamientos religiosos o espirituales de la escritura sean puramente subjetivos, no tiene nada que ver con Dios. Y esto hace que todos los pensamientos religiosos y espirituales de la Escritura, pues sean, pues eso, eh, parte humana totalmente, muy subjetivo, y por tanto la inspiración natural eh, eh, o la teoría de la intuición natural no trata adecuadamente lo que es la realidad, la verdadera naturaleza de lo que es realmente las escrituras. Bueno, entonces ahí está. Esa teoría afirma falsamente que la Biblia fue escrita por hombres que poseían una percepción religiosa inusual. Otra sería otra teoría falsa sobre la inspiración de las escrituras. Y cada una de estas teorías circulan en más o menor, en mayor o menor grado, que lleguen a nosotros o no, pero circulan, ¿eh? Y podemos verlos en muchas conclusiones que llegan cuando se habla de la Biblia en muchos lugares. Entonces, otra teoría es la teoría mística o la iluminación. Eh, básicamente esta teoría es la misma que la teoría de la inspiración natural o la intuición natural. Y la única diferencia entre las dos es que la primera teoría aplica el concepto de la mayor fuente de inspiración para todos los hombres en general, mientras que esta se limita, digamos, a los creyentes. Por decirlo de alguna manera, da un poco más de crédito al Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, esta teoría dice que hubo una intensificación de la iluminación del Espíritu Santo para algunos en particular, y estos son los que escribieron las Escrituras, pero de nuevo por sí mismos, ¿eh? Puesto que recibieron no el dictado, por decirlo así, bueno, hablaremos de eso también, de parte de Dios, sino que ellos por sí mismos, sencillamente por ser eh, mucho más iluminados que otros, escribieron lo que dice lo que encontramos, según dicen ellos, en la escritura. Entonces, esta teoría dice que todavía, por tanto, es posible.
todavía que los creyentes en cualquier momento, recibiendo una iluminación igualmente tan potente como la que recibieron los que supuestamente escribieron la Biblia, pues que todavía pueden haber hombres que hoy puedan recibir en cualquier momento esa iluminación y por lo tanto podrían escribir la escritura divina igualmente con la energía divina y quedaría como realmente como palabra de Dios. Y eso sabemos evidentemente que es totalmente contrario a lo que la escritura dice cuando habla de la finalización, por decirlo así, de todo lo que es la revelación de parte de Dios. Entonces, el problema con esta teoría es el mismo que con la anterior, que hay un énfasis excesivo en la autoría humana de la escritura y da lugar a que más escritura sea escrita hoy. Y de ahí viene, pues, tantos que igual conocemos por oídas o por de otra manera, de tantos que sencillamente se sienten tan iluminados, tan ungidos, que están constantemente en una relación con Dios, parece de una manera mucho más poderosa que otros y por lo tanto reciben, y así lo hacen, con sus congregaciones, con su grupo, etcétera, etcétera, revelación de parte de Dios y de esa manera es como realmente ellos, eh, bueno, actúan y desgraciadamente todo ese tipo de personas, de pastores, de falsos maestros, pues tienen una gran influencia y bueno, y la gente pues sencillamente se siente cautivada por esa nueva revelación, que no es otra cosa que lo que traen es realmente confusión. Y lo que hacen es alejar a las personas realmente de la revelación correcta, genuina, auténtica de lo que es la propia escritura. Entonces, bíblicamente hablando, cuando hablamos de iluminación, y esta tiene que ver con eso, la mística o la iluminación, cuando la Biblia habla de iluminación, de hecho nosotros mismos necesitamos ser iluminados para entender las escrituras. Pero bíblicamente hablando, la iluminación nunca revela nuevas verdades. Nunca revela nuevas verdades. La iluminación solo ayuda en la comprensión de la verdad que ha sido ya revelada, que ha sido ya escrita. Y que ya que el Espíritu Santo es el autor y por lo tanto inspiró a aquellos que la escribieron, cualquiera que lea las escrituras necesita del Espíritu Santo, del mismo Espíritu Santo, para que nos ilumine y haga entender la realidad que ha sido revelada o escrita para nosotros. Entonces, cuando hablamos de esta teoría, evidentemente, no cree que los escritores estaban libres de errores y que por lo tanto eh, piensan que, y por eso precisamente aluden a nuevas iluminación y nuevos canales de parte de Dios a través de ellos, por supuesto, para nueva escritura, pues piensan que los escritores no eran libres de errores y que por lo tanto la escritura contiene también errores que, bueno, que solo esa iluminación de los super iluminados pues pueden distinguir y por eso ellos pueden recibir nueva revelación. Bueno, así está el patio. Esa es otra de las teorías sobre la inspiración de las escrituras. Otra de ellas es teoría sobre la inspiración de las escrituras, es la teoría de la inspiración parcial. Teoría de la inspiración parcial. Aquí dice que la Biblia fue inspirada solamente en ciertas áreas de doctrina, tales como los preceptos, las verdades espirituales, digamos que fueran comprensibles a los autores humanos, pero, y de ahí viene lo de inspiración parcial, pero no necesariamente fue inspirada en otras áreas, tales como la ciencia, la biología, la geología, la geografía, la arqueología. Entonces, la inspiración solamente está sometida a ciertos preceptos o verdades espirituales, según ellos. Lo demás no. Entonces, quizá podríamos preguntarnos, en este caso, si en este caso Job, que fue el primero y era un patriarca pues, de mucho tiempo atrás, casi contemporáneo de Abraham,
ya podría hablar de la redondez de la Tierra. ¿Quién le dijo que la Tierra era redonda? Eh, bueno, eso evidentemente para algunos en cuanto a ciencia, en cuanto a geología, en cuanto a todo eso, diría, bueno, eso será o no será. Pero lo cierto es que todavía hay mucha gente y todavía se lo toparéis cuando entráis en redes sociales y demás, muchos que piensan todavía que la Tierra es plana, etcétera, etcétera, y tienen unos debates, unas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría falsa, esta falsa teoría significa exactamente lo que dice, que la Biblia fue inspirada, pero solamente en ciertas áreas exclusivamente de doctrina. De manera que todo lo que dice en cuanto al tema de historia, de ubicaciones, de no sé qué, pues no fueron, no fue necesariamente inspirada y que por lo tanto está sujeta también, digamos, a errores y a contradicciones. O sea, dice que la Biblia contiene la inspiración para esas cosas, pero no es infalible. No es infalible. De nuevo, el problema con esta teoría es que lleva a la autoría, digamos, dual, por decirlo así, la lleva demasiado lejos. La participación del hombre también. Y eso, de nuevo, como los demás, conduce a una subjetividad clara por parte del lector que queda en una disposición de decidir qué es inspirado y qué no es inspirado. Si hay algo que le ofende mucho o que pues tendrá la habilidad, la, la resolución de poder decir esto no es inspirado y esto para sencillamente pues vivir conforme su propio dictado y no conforme lo que la Biblia dice y enseña. Entonces esta es otra de las teorías que están ahí funcionando y que evidentemente es muy contraria a lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en 2 Timoteo 3:16 y lo que Pedro está diciendo allí en su segunda carta en el capítulo 1 en cuanto a la inspiración divina. Otra de las teorías es la teoría de los grados de inspiración. Esta teoría enseña que no solo en parte, sino que toda la Biblia es inspirada. Bueno, pero que no todas las partes son inspiradas en el mismo grado. De nuevo, intentando rizar el rizo. Esta falsa teoría es un poco diferente, por decirlo así, a la teoría de la inspiración parcial. Y la teoría de distintos grados de inspiración enseña que no solo en parte, sino que toda la Biblia es inspirada, pero que no todas las partes son inspiradas en el mismo grado. Y ese concepto se refleja digamos, en algunas Biblias en las que tiene posiblemente ediciones, no todas las que lo tienen así, pero hay muchas, que ese concepto se refleja en las ediciones de la escritura de algunas Biblias que tienen las letras en rojo. Por ejemplo, con las palabras de Jesús impresas en rojo, algunos creyentes lo toman como que si eso significa o implica que las palabras de Jesús fueron más inspiradas que el resto de las escrituras. Pero evidentemente podríamos decir que las palabras de Jesús no fueron escritas por él mismo, sino que fueron escritas por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él no fue el autor, por decirlo así, aunque él fue el que lo dijo. Entonces, el problema de esta teoría, el problema de esta teoría es que afirma que algunas partes de la escritura son más inspiradas que otras. De nuevo nos salimos del marco que ha trazado tanto Pablo como Pedro, en el que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, según esta teoría, siempre hay algo de inspiración, pero al mismo tiempo esa teoría permite grados mayores y grados menores de inspiración, o lo que es lo mismo, de error cuando sabemos que la escritura, y eso será otro de los temas que pronto daremos, en cuanto que la escritura no contiene ningún error. Entonces, de nuevo, el problema con esta teoría, al igual que con la anterior, es que permite una separación excesiva de lo humano con lo divino. Y esa teoría, pues, conduce a la especulación, de nuevo,
porque nos lleva igualmente a la subjetividad. Coloca en la posición del hombre la capacidad de poder decidir qué es lo que contiene error, qué no es, qué es lo que no tiene error, y de nuevo así hacer un autoexamen muy subjetivo y por tanto quedarse con lo que mejor le convenga. Teorías de grados de la inspiración. Otra falsa teoría. Hay otra teoría. Bueno, supongo que todo esto ya vosotros lo habéis leído y visto en vuestros libros y los apuntes también, hablamos de eso. Teoría de la inspiración conceptual. Y esta teoría sostiene que solo los pensamientos de la Biblia son inspirados, pero no las palabras. A ver, ¿qué se quiere decir con eso? Enseña que Dios simplemente implantó ideas en las mentes de los autores y esas ideas se inspiraron en la verdad, pero a los autores se les dio la libertad de expresar esas ideas en sus propias palabras. Bueno, evidentemente esta teoría también permite demasiada, por decirlo así, separación entre lo humano y lo divino. Y siempre se debe recordar que las ideas tienen que ser expresadas siempre en términos de palabras, por la sencilla razón de que las ideas no son transferibles, solo las palabras lo son. Entonces tampoco es una, por decirlo así, una buena teoría, y de nuevo aplicarla significa estar totalmente separado de la realidad, de la inspiración, tal como lo dicen las escrituras. Otra falsa teoría, teoría de la inspiración dinámica. Bueno, ¿eso qué es lo que significa? Significa que la Biblia es inspirada solamente en aquellas áreas que conciernen a la fe y a la vida de un creyente, muy parecida a otra de la que hemos visto también. Entonces, según esta teoría, no hay error en los asuntos de fe y práctica. No hay error en las áreas de, digamos, de verdad espiritual o de salvación. No hay error. Pero dice que la Biblia puede tener error en áreas no relacionadas con la fe y la salvación. Y de nuevo aquí, por ejemplo, con el tema de la creación, tema de la historia, tema de la escatología, que si 1000 años, que si no, que si la historia, que si la creación, que si 7 días, que si no sé cuántos millones de años. Bueno, ahí podemos englobar un poco todo eso. Entonces, según esta teoría de la inspiración dinámica, ellos creen que la inspiración, ellos creen, a ver, en la inspiración plena, por decir, y ya hablaremos de ese concepto de plenaria, pero no creen en la inspiración verbal. No creen que Dios transmitió realmente lo que él quería decir, ni más ni menos, a través de los autores. Y el problema, de nuevo, con esta teoría es que de nuevo, una vez más, conduce a la especulación, qué es y qué no es, conduce a la especulación y conduce, digamos, a lo que uno cree, eh, dependiendo del lado de la ribera en la que está. Es muy subjetivo todo eso. Porque ¿quién va a decidir cuáles son las cosas esenciales de la fe? Si tenemos esa ambivalencia ahí, ¿quién va a decidir cuáles son las cosas que no son esenciales de la fe? Porque si la Biblia no puede, en ese caso, y de nuevo hablaremos de ese tema de la inerrancia, si la Biblia no puede garantizar la inerrancia en otras partes de las Escrituras, entonces no hay manera de que pueda garantizar la inerrancia en materia de fe y en materia de práctica. Entonces, de nuevo, aquí sería una gran contradicción en este sentido. Entonces, otra más, teoría de la inspiración mecánica o dictada. No paramos Sí. con las teorías. La Biblia, según esta teoría, fue dictada por Dios, palabra por palabra, y los escritores no eran más que secretarios o taquígrafos, escribiendo tal cual Dios eh, le iba citando. Aquí, de nuevo,
aquí en contraposición, por decirlo así, de las demás teorías, en esta teoría encontramos que hay un énfasis excesivo ya no tanto en lo humano, sino todo lo contrario, en lo divino. Una manipulación, por decirlo así. Porque si eso fuera verdad, cada parte que se lee de la Biblia sería, si fuera realmente la Biblia fuera dictada de parte de Dios, eh, cada parte que se lee de la Biblia sería exactamente igual. Podríamos decir que tendría el mismo estilo, mismo estilo. Bueno, todos sabemos que la Biblia no tiene esa, digamos, concordancia de estilos, por decirlo así. La Biblia, como un todo, no tiene el mismo estilo. Hay estilos que difieren de un escritor a otro. Pablo escribe de una manera, Juan escribe de otra, Pedro escribe de otra, y así sucesivamente. Entonces, eh, muchos de los escritores expresan sus propios sentimientos internos, tal como lo hizo Pablo allí en Romanos capítulo 1, versículo 9, del 1 al 3. Allí está hablando de cuál es su sentir con su pueblo, en este caso con sus hermanos, los, eh, eh, los judíos, los israelitas. Entonces, que el pesar que él tiene digamos, por todo lo que está ocurriendo y su lejanía con Dios, etcétera, etcétera, bueno, y ahí está expresando Pablo sus propios sentimientos. Entonces, evidentemente, la teoría de la inspiración mecánica o dictada no tiene fundamento porque todo lo que encontramos en la escritura, dependiendo del autor, le ha dado un estilo propio y eso hablaremos también algo en. Entonces, otra de las teorías que no debemos prestarle, digamos, atención como algo realmente genuino. Ahora, ¿cuál es la verdadera teoría sobre la inspiración de las escrituras? Bueno, este es un concepto que igualmente habréis topado muchísimas veces en vuestros libros de teología, la teoría de la inspiración verbal y plenaria. ¿A qué se refiere eso? Bueno, plenaria significa que la inspiración se refiere a todos los textos bíblicos, plena, toda la escritura. De nuevo, el énfasis de Pablo está muy de acuerdo con esta descripción de plenaria, toda la escritura. Toda significa que la inspiración se refiere a todos los textos bíblicos. La inspiración verbal y plenaria significa que la Biblia es completamente inspirada, que es al mismo tiempo la palabra de Dios y por lo tanto las palabras de los autores humanos que Dios ha usado para que se transcribiera, para que se realizara las escrituras. Dios es la fuente. Dios es la fuente, pero utilizó a los seres humanos para escribir las palabras. Entonces, inspiración plenaria significa que la inspiración de las escrituras se extiende a cada parte de la escritura. Y esa palabra plenaria significa completa, significa total. Entonces, decir, asumir que la Biblia es la autoridad final, no solamente en asuntos de fe y práctica, sino que también es la autoridad final sobre cualquier tema que aborde la escritura. Tu palabra es verdad, dice ella de sí misma. Todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia afirma como verdad, es verdad. Y no solo es verdad en asuntos de fe y práctica, es verdad en todos los temas en los que realmente habla. Si dice algo acerca de ciencia, puedes tener confianza de que lo que dice es verdad, aunque algunos se deban en el seso intentando saber si es así o no. Pero si habla de ciencia, puedes tener la confianza de que es verdad. Si dice algo acerca de geología, puedes tener plena confianza de que realmente es así. Si dice algo acerca de arqueología y dice mucho, puedes tenerle plena confianza que hasta el día de hoy todavía siguen desempolvando lugares, etcétera, etcétera, que vienen a confirmar lo que la Biblia ya ha dicho hace muchísimos cientos de años atrás.
¿Y todo por qué? Por la inspiración plenaria y verbal de las escrituras. Se dice algo acerca de sociología igualmente. Entonces, cada tema de la Biblia habla y afirma como verdad, todo lo que la Biblia dice como verdad es ni más ni menos que verdad. Entonces, inspiración plenaria significa que es total, que es completa, que se extiende a cada parte de la escritura. Esa es la autoridad final en cuanto a la verdad sobre todos los temas que realmente aborda. Bueno, hemos hablado de todos esos conceptos que posiblemente en algún momento se habréis topado, bien leyendo, bien en conversaciones o bien en algún momento. ¿Qué pensáis? Y aquí me gustaría que abrierais vuestros micrófonos y comentarais. De cada una de estas teorías, pues si habéis tenido algún problema en este sentido, o sencillamente vuestra evaluación de todas estas teorías. Por ejemplo, Olivia, ¿qué piensas? Perdón, ¿se puede repetir? Sí, que qué piensas, ya que hemos estado evaluando todo esto, no sé si habéis tenido vosotros a lo largo de vuestra vida cristiana contacto con personas, algunas de ellas que asumen alguna de estas teorías, habéis tenido que defenderlas o sencillamente os habéis quedado pensando en esa posibilidad. Eh, Sí, porque yo hice una clase parecida en mi iglesia en Estados Unidos y alguien me explicó que históricamente entre Estados Unidos y Europa había diferencia en cómo la teología, la doctrina de la ilustración, de que salió de cómo los sistemas de pensamiento con Karl Barth en Europa, mm, comparado con lo que pasó con los seminarios en Estados Unidos. Entonces, yo creo que mayormente la gente de la iglesia en Estados Unidos, en las iglesias más conservadoras, creen en la última, la de la plena inspiración de las escrituras, pero en las bien. iglesias más liberales hay un poco más de que la gente cree que la Biblia tiene errores y que es la palabra de Dios, pero que no es infalible. Entonces, creo que también con la generación menor que no tiene tanta conocimiento bíblico, que están como no estarían de acuerdo con la inspiración de las escrituras, de Ujú. que es la palabra de Dios que es infalible. Entonces quiere decir que estamos en un tema de rabiosa actualidad, ¿sí o no? Yo Sí, creo Rodney, ¿tú has tenido algún, eh, bueno, no problema, alguna situación análoga también como Olivia y demás? Mm. No realmente. Bueno, yo crecí en contextos landmarquistas, entonces esa es como la formación que yo he tenido sobre la escritura, generalmente es pues como las que estás explicando acá. Sí he estado por ese contexto en que crecí, como muy familiarizado con las teorías que hay sobre la inspiración y todo eso. Bueno, actualmente sí, realmente nunca he tenido como un conflicto al respecto. Actualmente me identifico con la inspiración, bueno, la inspiración orgánica, que asume que la escritura es inspirada tanto en sus palabras como en sus partes. Y bueno, creo que el testimonio bíblico es muy también claro como en relación con eso, porque no sé, hay mucha, bueno, ya tú lo has explicado obviamente mucho mejor y bastante claro, pero bueno, la relación que hay entre Dios mismo, ¿no? Y su palabra es muy evidente, ¿no? También por el testimonio de las escrituras. Ujú, Eh, lo que hizo Libia sobre Europa, pues evidentemente también es muy cierto. Ellos tienen una influencia eh, por causa de la ilustración que reduce de hecho las verdades hacia los mitos. Entonces, la teología post-ilustración tiene esa tendencia con las escrituras.
Creo que al mismo tiempo hay obviamente otras influencias, por ejemplo, como el fundamentalismo también tiene sus propias influencias, que no necesariamente de la ilustración, pero sí del racionalismo alemán, ¿no? También mucho del fundamentalismo razona sobre la escritura en ese mismo terreno y en ese mismo juego. Entonces, en ese sentido, hay cosas como las que no comparto, tal vez distintas, pero en relación con la inspiración, pues sí, estoy como en este mismo campo también. Pues asumiendo que la inspiración es orgánica. Creo que hay suficiente testimonio tanto en la tradición cristiana como en la escritura para sostener esto y me parece que hace justicia a la forma en la que Dios ha traído su revelación también. Sí, yo creo que ese es el punto, ese es el punto. Solo la escritura, bueno, en este caso hace justicia, y no se trata de pendularismo, pero lo cierto es que eh, eh, las iglesias y los, digamos, liberales suelen ser precisamente por su propia dinámica, pues se han construido en base a todos estos mitos, en todas estas cuestiones de manejar la escritura a su propio antojo, la utilizan para su propio provecho y de ahí vienen una gran cantidad de distorsiones y desgraciadamente, digamos, son los grupos que, por decirlo así, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, que más crecen y eso de alguna manera pues es algo realmente espantoso en el sentido de que se pueda entretener a la gente diciendo que tienen la verdad, la Biblia en la mano y transmitiéndola, etcétera, la gente, etcétera, etcétera, y la gente esté confiada en esa realidad, en eso que ellos dicen cuando en realidad la Biblia habla de otra cosa muy diferente y, por supuesto, en cuanto al tema de, pues, de su salvación, que es lo que más del el infierno, tal, etcétera, todo lo que dice la Escritura, porque todo lo que dice es verdad. Si no se transmite tal cual, pues tenemos un gran problema. Un gran problema que las iglesias liberales o los sitios donde no se asume, digamos, la verdad de la inspiración plenaria y verbal de la escritura, pues están transmitiendo y eso es un auténtico, no solamente un error, sino que conduce al error a toda la gente que, digamos, que oye y sigue y es transmitido todo eso. Así que, bueno, que el Señor nos ayude en este sentido a ser fieles a la palabra, no importa no importa lo que se nos venga encima en este sentido. Entonces, bueno, ya Consuelo está, me parece que estaba ya conduciendo. Fabiola acaba de engancharse. Yo no sé si Fabiola quiere decir algo en este sentido. Por También está ahora nada, yo conduciendo. también, sí, también estoy conduciendo, acabo de salir de trabajar. Madre mía, aquí vamos Sí, a todo el mundo conduciendo acá. Vale. sí, Bueno, ordenar. muy bien. Bueno, entonces en este sentido tendríamos que, y siguiendo hablando de la inspiración, en este caso de la inspiración verbal y plenaria, hay 5 cosas que la inspiración, cuando hablamos de inspiración verbal y plenaria, ¿Podría hay opinar? 5 cosas que no hizo. 5 cosas que no hizo. En primer lugar, cuando hablamos de inspiración verbal, inspiración plenaria, Dios es el autor de las escrituras, acompañado de los escritores humanos. Pero una de las cosas que no hizo la inspiración verbal y plenaria es que no, por decirlo así, abrumó la personalidad del autor. De la personalidad del autor, la individualidad de cada uno de los 40 escritores se muestra, como hemos dicho anteriormente, se muestra claramente a través de sus escritos. A veces hay diferencias de estilo, no de verdades, no puede serlo, pero sí de estilo. Uno tiene un concepto diferente al de Pedro y lo que escribió en comparación al de Pablo y lo que escribió. Y eso, evidentemente, es algo que incluso cuando estudiamos las escrituras nos damos cuenta fácilmente. Así que una de las cosas
que no hizo la inspiración verbal y plenaria es no abrumó la personalidad del autor. Otra cosa que no hizo fue anular el uso de la inteligencia del autor. La inspiración verbal y plenaria no anuló la inteligencia del autor. La inteligencia del autor fue, digamos, usada por Dios para producir precisamente estos escritos. En este caso, Pedro era más tosco, lo era que Pablo. Pablo era un estudioso, Pedro era un pescador, pero cada uno fue usando, digamos, la inteligencia de cada uno, que en el caso de Pedro fue creciendo, tal como vemos también desde el Evangelio hasta sus cartas y su paso por los hechos, etcétera, fue creciendo. Entonces, la inspiración verbal y plenaria de la escritura de parte de Dios no anuló la inteligencia de los autores de la Biblia. Otra de las cosas es que no les prohibió la investigación personal. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 14, indica que él cuidadosamente examinó otros escritos y narraciones antes de sentarse a escribir su propia biografía de la vida de Cristo. Entonces, incluso otros escritores, como el autor del libro de Jueces, él mencionó otros libros a los que recurrió para hacer su investigación. Entonces, Dios no prohibió la investigación personal, ¿eh? Y aun cuando no prohibió la investigación personal, la inspiración se ve, la inspiración de Dios se ve en que Dios indicó a los autores consultar otras escrituras y que cuando eligieron las declaraciones de otras escrituras, ellos escogieron solo aquellas afirmaciones que eran verdaderas, en este caso aplicables, y solo aquellas afirmaciones, de nuevo aquí, que Dios quiso que escogieran. Entonces, ahí está igualmente la libertad de parte de Dios, que no prohibió, en este caso de los autores, no les prohibió la investigación personal. Dios les guió a que nunca, por decirlo así, eligieran una declaración que fuera equivocada. Y cuando hay algún elemento en ese sentido, alguna alusión a algo que no forma parte de la verdad de las escrituras, se dice. Por ejemplo, cuando está hablando el caso de Judas, hace mención a libros apócrifos y se hace mención como algo histórico, pero sencillamente no forma parte, Dios no permitió que eso formara parte, por decirlo así, de una declaración que podría ser equivocada. Entonces Dios le guió a que nunca eligieran nada en su búsqueda de información, nada que fuera realmente equivocado. Otra de las cosas que la inspiración verbal y plenaria no hizo fue que no les impidió el uso de otros materiales. De nuevo, la inspiración verbal plenaria, en el caso, por ejemplo, cuando Lucas decidió escribir su evangelio, sabemos que utilizó otras fuentes y que tal vez incluyeron los propios evangelios, incluso de Mateo y de Marcos. Entonces, no se le impidió el uso de otros materiales. Y otra cosa más, la inspiración verbal y plenaria no significa que el autor siempre entendía lo que escribía. Y bueno, eso es algo que podemos ver. Por ejemplo, y sería un buen ejemplo, el de Daniel. Varias veces Daniel declaró que cuando terminó de escribir, él no entendía lo que había escrito. Él no entendía lo que había escrito. Sabía que él había sido usado y las palabras, él había sido usado por Dios, que las palabras que Dios quería que utilizara, pero él confesó que no entendía claramente lo que estaba escribiendo. ¿Eh? De manera que la inspiración verbal no significa que el autor siempre entendía lo que escribía, pero en muchas ocasiones, ciertamente, como el caso de Daniel, pues no lo entiende. Entonces, estas son 5 cosas que la inspiración verbal plenaria no hizo.
con todo esto, digamos, el autor humano, por decirlo así, permaneció, digamos, con su libertad, con su inteligencia, con su personalidad y sus capacidades para investigar, etcétera, etcétera, que Dios usó para que se transmitiera su verdad. ¿Qué más? En cuanto a 5 cosas, en este caso, que la inspiración verbal plenaria sí hizo, en este caso, es que Dios preservó a los autores originales del error. Dios lo hizo. Cuando los escritores originales al fin fueron, digamos, terminados por cada uno de los 40 escritores de la escritura, no había ni una sola, cuando terminaron su trabajo, no había ni una sola equivocación, no había ni un solo error en ninguno de los 66 libros que tenemos recogidos que se aceptaron en el canon de la escritura. Entonces, Dios preservó a los autores originales del error. Ninguno de los autores, en este caso, preservó también las escrituras de omisiones. De la misma manera que todo lo que estaba recogido en todos los escritos de esos 40 autores, no había ni una sola equivocación, todo estaba ahí, ninguno de los autores dejó fuera algo que Dios quería que se hubiera incluido. Digamos que todo lo que Dios quería que se incluyera fue incluido. Por eso, de nuevo, toma sentido la palabra plenaria. Todo lo que Dios quiso decir está recogido en la Escritura para nosotros. También preservó a los autores de hacer inclusiones de cosas que Dios no quería en las Escrituras. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, podía haber otras cosas verdaderas que igualmente podrían ser ciertas, pero Dios no quiso que se incluyeran en su palabra. De esa manera, podríamos decir que la inspiración verbal plenaria significa que Dios no permitió la inclusión de lo que Él no quería que se incluyera, aunque fuera, digamos, verdad. De hecho, bueno, Juan dice también en su Evangelio que si se hubieran escrito todas las cosas, se hubieran incluido todas las cosas en cuanto al Señor Jesucristo, dice, serían interminables y todos serían verdad en este sentido. Pero la inspiración verbal plenaria también significa que Dios no permitió la inclusión de más material o de lo que Él no quería que se incluyera. Las razones son, obviamente, las razones que pertenecen a Dios. Y esa, por decirlo de alguna manera, es la otra cara de la moneda. Por un lado, no se omitió lo que Dios quería que se incluyera, y por otro lado, no se incluyó lo que Dios quería que se omitiera. Y esto es algo de lo cual podemos estar también seguros en cuanto a lo que nos dice la Escritura de la preservación de los autores por parte de Dios. Por otro lado, también Dios aseguró la adecuada redacción. La Biblia no es ni mucho menos un jeroglífico, ¿eh? Para que cada uno saque sus conclusiones dependiendo de su nivel intelectual. La Biblia no tiene nada de eso, ¿eh? Dios permitió a los autores humanos utilizar su propio estilo, su propio vocabulario, pero las palabras que eligieron de su propio vocabulario fueron las mismas palabras que Dios quería usar y en el mismo orden que Él quería que las palabras se emplearan. ¿Puede ser esto posible? Evidentemente lo es, lo tenemos en la Escritura. Entonces, digamos que tanto el griego como el hebreo utilizaban, como bien sabéis, diferente orden de palabras, pero Dios supervisó de tal manera que tuvieran las formulaciones apropiadas tanto en un idioma como en otro, y los autores escribieron las palabras en el orden que Dios quería que se escribiera. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener muy, muy en cuenta. Por último, en estas cosas en las que la inspiración verbal y plenaria sí hizo, y es que Dios incorporó, por decirlo así,
esa coautoría de lo divino y lo humano, esa colaboración humana para poder escribir, para poder materializarlo. Dios podía haber hecho la Biblia de otra manera, evidentemente. De hecho, desde el principio entendemos que los cielos, como dice el autor de Hebreos, fueron hechos, lo que vemos, lo que vemos, Dios lo hizo de lo que no se veía. Dios, cuando dice la Escritura, dijo Dios y fue hecho así. Dios podía haber hecho la Escritura de otra manera, pero a Dios le plació hacerla de esta, incluyendo, asociando, permitirme la palabra, a los humanos que él había transformado como hijos suyos para que él transmitieran de parte de Dios, como hizo con los profetas, de una manera diferente, como hizo con los profetas, pero que transmitieran la palabra de Dios tal y como él quería transmitirla, en este caso, a nosotros. Entonces, Dios permitió a los autores humanos utilizar su propio estilo, su propio vocabulario, y ambos, tanto Dios y el hombre, por decirlo así, y espero que nadie se tire de los pelos, produjeron la escritura. Dios es la fuente, siempre es la fuente, siempre es el origen, pero el hombre fue, digamos, el medio, el instrumento, el cual Dios usó, el amanuense, el redactor, el como queráis, pero no mecánico, como ya hemos visto, para establecer las escrituras. Por tanto, ninguna parte de la escritura se produjo aisladamente, ni como obra del hombre, y en este sentido cada palabra fue supervisada, fue dirigida por Dios. Y eso es lo que tanto Pablo en 2 de Timoteo como Pedro en 2 de Pedro están diciendo en cuanto a la inspiración de las escrituras. Cada palabra fue supervisada, fue dirigida por Dios, fue exhalada por Dios. Y los autores humanos lo que hicieron fue, cada uno en su estilo, en su entorno, en su forma, redactarla, hacerlo y entregarla para nosotros. Así que tenemos la plena seguridad de lo que tenemos en el día de hoy. No es otra cosa que la palabra de Dios viva y eficaz. Y bueno, hablaremos también de las traducciones de la Biblia, que muchas de las traducciones que podemos tener no están tan, digamos, apegadas a los autógrafos del principio, que esos fueron los únicos inspirados, pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, la evidencia de la inspiración verbal y plenaria, y aquí tenemos dos pasajes clave que son los que venimos citando, y es que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el énfasis de este pasaje, según Pablo, es la inspiración plena, plenaria, que significa inspiración completa. Inspiración completa. Y dice lo que quiere decir en ese sentido, y no hay que andar intentando averiguar qué es lo que realmente está diciendo, porque está realmente claro. Toda escritura dice. Es decir, cada revelación escrita es dada por inspiración de Dios. Y esa palabra griega, como hemos dicho al principio, que se traduce por inspiración, significa el aliento de Dios, la exhalación de Dios. O sea que las escrituras fueron inspiradas por el hecho de que ellas fueron la exhalación misma de Dios para nosotros. Entonces, hablamos acerca de la inspiración de la escritura, pero de nuevo hace énfasis en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha exhalado. Entonces no es tanto la inspiración de la escritura, sino el resultado de la exhalación de la escritura, porque las escrituras son, de nuevo, el soplo de Dios, el aliento de Dios, la exhalación de parte de Dios. Entonces, el resultado de esta exhalación o de esta emanación de Dios, por decirlo así, es que toda la escritura es provechosa, toda la escritura es útil. Y lo es, como dice aquí, en 4 áreas. En primer lugar, para enseñar.
para enseñar. Hay cosas que, bueno, hay cosas, sobre todo lo que concierne a Dios, nadie sabe, a no ser que Dios lo revele, como hemos visto. Y la Escritura enseña para que el hombre conozca. En segundo lugar, dice que redarguye, o lo que es lo mismo, razona, argumenta, incluso se puede traducir esa palabra como convencer. Las Escrituras razonan, argumentan, convencen. De hecho, lo hacen a través del Espíritu Santo, pero es la propia palabra. Pero convence. Dice la Escritura igualmente hablando del Espíritu Santo cuando viniera, pues nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, dijo el Señor ahí. Entonces, en segundo lugar, redarguye, razona, argumenta, convence. En tercer lugar, dice Pablo que corrige. Y hay tantas cosas que corregir. Hacemos bien en ir a las Escrituras precisamente para dejarnos ser corregidos por lo que es la voluntad de Dios, que Él, como nuestro Creador y como nuestro Señor, sabe dirigir nuestras vidas y no que nosotros nos manejemos, por decirlo así, según nuestro propio criterio. Así que la Escritura nos corrige para que sigamos en el camino correcto. Y en cuarto lugar, dice, instruye en justicia. Instruye en justicia, en la justicia de Dios, evidentemente. No en la nuestra, que siempre es parcial, sino en la justicia de Dios. Ese es el resultado de la evidencia de la inspiración verbal y plenaria. Y eso es lo que dice Pablo. Pero también, en este caso, lo dice Pedro, y Pedro lo dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí Pedro lo que hace es dar un énfasis, el énfasis está, digamos, en el medio de la inspiración. Pedro marcó aquí, por decirlo así, 3 puntos. En primer lugar, la profecía nunca vino por voluntad humana, dice. La principal y única fuente de revelación siempre fue Dios. Siempre. Mientras que el hombre siempre ha sido meramente una fuente secundaria o el medio que Dios ha usado para plasmarlo, su palabra verbal, plasmarla por medio de la Escritura. En segundo lugar, lo que dice aquí Pedro es que los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo, no fueron forzados fueron guiados por el Espíritu Santo. De manera que cuando los profetas hablaron la palabra de Dios. Y eran solo fuentes secundarias. Dios seguía siendo la fuente primaria de la revelación y por tanto lo que impulsaba a los demás a poder hablar en su nombre. Por eso podemos ver y que el Señor nos guíe para que todo nuestro mensaje siempre sea el mismo. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Asegurémonos de que siempre sea esa, digamos, lo que hablemos sea siempre en función de lo que realmente ha dicho el Señor. Bueno, en tercer lugar, Pedro en este versículo dice que, en primer lugar, que la profecía nunca vino por voluntad humana. En segundo lugar, dice que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dice que siendo guiados por el Espíritu Santo, digamos, la palabra esa que se usa allí como guiado significa movido, significa llevado. Y esa es la misma palabra que se encuentra en Hechos capítulo 27, cuando Pablo estaba hablando y relatando allí, recordáis, acerca de su naufragio, etcétera, y habla precisamente de un barco que está en el mar a la deriva o es llevado por el agua, por la fuerza del agua. Entonces, cuando él está hablando de guiados por el Espíritu Santo, está hablando de esa fuerza sobrenatural, de esta Dios mismo guiando al ser humano a plasmar en la Escritura lo que Dios quería que realmente se plasmara. Entonces,
según Pedro, la imagen aquí es que los profetas fueron conducidos por el Espíritu Santo y escribieron lo que fue exhalado para ser escrito por los hombres. Y estos hombres estaban literalmente transcribiendo, ya que estaban siendo guiados, estaban siendo movidos por el Espíritu Santo, pero de nuevo, sin coartar, digamos, la libertad y el estilo de cada uno de los que han escrito las escrituras. Entonces, esa es una realidad de la cual damos gracias al Señor por estar seguros de que esa y no otra, esta que tenemos es la palabra de Dios y no pensamientos y filosofías humanas. Evidentemente, como habéis dicho, tanto Olivia como Rodney, pues hay objeciones y grupos, personas eh, que esta verdad sencillamente la distorsionan y hay objeciones a esa inspiración verbal y plenaria. Bueno, en cuanto a la ciencia y la historia, podemos decir que hay diferentes fuentes que vienen en ese sentido. En cuanto a la ciencia y la historia, los científicos dicen que las escrituras contradicen las declaraciones que se sabe que son verdad según la ciencia. Los historiadores dicen que la Biblia contiene errores históricos. Bueno, no lo son. La respuesta es simple. Primero, mientras que la Biblia contradice algunas teorías, por decirlo así, de los científicos, nunca ha contradicho un hecho científico. Nunca. Una realidad científica nunca ha sido contradicha por la Biblia. Pero es cierto que la Biblia contradice muchísimas teorías de muchos llamados científicos. En segundo lugar, donde existen documentos históricos, la Biblia ha demostrado que es absolutamente, digamos, ha demostrado que es totalmente precisa en cuanto a la historia a la que se está refiriendo. Lo hemos citado antes. Eh, hay excavaciones que después de los años, y todavía recientemente, pues han sacado a la luz que, bueno, que personas que siendo honestas, pues sencillamente han rescatado cosas que dan credibilidad a lo que la Biblia ha dicho en cuanto a ese lugar, en cuanto a esas personas que estuvieron habitando esos lugares, etcétera, etcétera. De manera que la Biblia en ese sentido no contiene ningún error de ciencia ni de historia. Hay que recordar que la Biblia usa el lenguaje, digamos, podríamos llamar el lenguaje de apariencia o el lenguaje fenomenológico, ¿no? Porque, eh, a ver, ¿cómo contrastamos esto con lo que dice la ciencia, que es verdad, que no? Por ejemplo, la Biblia habla, y nosotros también, hablamos del sol saliendo y poniéndose. Científicamente, esto no es así, ¿eh? Por supuesto, todo el mundo sabe que el sol no sale, ni entra, ni se pone. En realidad solo parece que sale y parece que se pone. La realidad es que es la Tierra la que gira sobre su eje. Pero ese es el lenguaje de la apariencia que usa la Biblia. E incluso los científicos, que más saben, hablan de la salida y de la puesta del sol. Pero de nuevo, científicamente no sale ni entra. El sol siempre está ahí, es la Tierra la que gira. Es la Tierra la que gira sobre sí misma, etc. Entonces, cuando la Biblia usa el lenguaje de apariencia o figurativo, no está diciendo en este caso concreto que estamos hablando que el sol realmente sale o que realmente se pone, sino que esa es la apariencia que da, es la percepción que nosotros recibimos, ¿eh? Entonces, de nuevo, incluso los científicos usan ese mismo lenguaje de apariencia y no se debe usar en este caso un doble criterio. Entonces, la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia o sobre historia, pero cada vez que la Biblia habla de ciencia y cada vez que la Biblia habla de historia, se ha demostrado de nuevo que es absolutamente exacta como no puede ser de otra manera, porque es Dios quien inspiró todo lo que se dice en ella en este sentido.
Entonces, por otro lado, también en la geología o la antropología, de nuevo, la Biblia ha, ha demostrado que es totalmente exacta, ¿eh? El campo de la arqueología ha demostrado que la Biblia es igualmente exacta. Las leyes físicas han demostrado que la Biblia es científicamente exacta. En fin, podemos abundar en todo esto y ver que la Biblia no, digamos, aunque sea acusada por la ciencia y por la historia de estar totalmente, digamos, fuera de la realidad, de lo que dice la ciencia y la historia, eso es lo que piensan algunos científicos, algunos historiadores, pero que no tienen nada que ver con la verdadera ciencia y con la verdadera historia. Bueno, tenemos que ir rápido. En este caso también, otra de las objeciones a la inspiración verbal y plenaria es el escepticismo que se ha creado, el liberalismo incluido, en cuanto a las profecías y en cuanto a los milagros. Porque esta objeción supone que lo sobrenatural no existe. Entonces, pero si existe un Dios y todo lo que el concepto de Dios implica, entonces los milagros y las profecías, entonces no deben de ser un problema. Si Dios existe, entonces lo sobrenatural existe, porque Dios ya es. Entonces, si lo que queremos decir por Dios realmente es así, entonces eso quiere decir que los milagros existen, que la profecía también existe, y de hecho la profecía cumplida es bueno, una evidencia. La profecía cumplida ha demostrado la veracidad de la Escritura. La profecía cumplida es evidencia de que lo que falta por cumplir de la profecía se va a cumplir, se va a cumplir. Y la Biblia habla de eso, de esa profecía futura que todavía habrá de cumplirse. En tercer lugar, otra de las objeciones es el tema de la moral y las religiones en este sentido. O sea, que al objetor le gusta señalar lo terrible que eran algunos de los héroes de la Biblia. Y se habréis encontrado, yo lo he hecho, o sea, yo me he encontrado con personas que acusan a la Biblia de ser un libro, no sé, un libro morboso, que enseña una sexualidad diferente. Bueno, por ejemplo, señala cosas como el adulterio de David con Betsabé, el asesinato de Urías, embriaguez de Noé, y el hecho de que la Biblia registra la inmoralidad y la falta, digamos, la inmoralidad y la falta de espiritualidad por parte de eso, incluso de los que llamamos nuestros padres de la fe o héroes bíblicos, como queráis llamarlo, muestra que la Biblia es exacta, porque esa era su proceder. Hay otros libros religiosos que solo hacen hincapié en la heroicidad de sus líderes, pero la Biblia enfatiza tanto los puntos débiles como los fuertes, los seres humanos, porque habla de nosotros la Escritura. Entonces, por ejemplo, los diversos actos pecaminosos de los héroes bíblicos se registran en la Escritura, pero la diferencia es que no son aprobados por Dios, no son aprobados, no son legitimados. Por ejemplo, la embriaguez de Noé en Génesis 9 se registra, pero no es aprobada. Fue lo que hizo, pero no es aprobado por Dios. El incesto de Lot en Génesis 19 se registra en la Escritura, pero no es aprobado. La mentira de Jacob en Génesis 27 se registra, pero de nuevo no es legitimado por Dios. La poligamia de Salomón en Primera de Reyes 11 se registra, pero no es legitimada por Dios. Digamos que la Biblia entonces registra los actos pecaminosos de sus héroes humanos, por decirlo así, pero registrar estos actos pecaminosos no significa que los apruebe, no significa que los justifica o que los legitima. Y además, los actos ilícitos, esos actos inmorales o pecaminosos, a veces parecen ser legitimados, pero es la fe y la intención lo que se legitima. Y quiero aclarar esto.
Por ejemplo, eh, cuando Rahab mintió a su propio rey, no fue, digamos, la mentira de Rahab lo que fue legitimado, pero sí la fe de Rahab. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 31, y podemos contrastarlo con lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 25. ¿Eh? Porque ella salvó y fue de alguna manera dirigido por Dios para que fuera así, para que fuera así. Entonces, en este caso también, por ejemplo, en Jueces, fue la fe de Jael y no su traición lo que fue legitimado, fueron las acciones de Sansón, no sus amoríos, sus falsos deseos, los cuales fueron, digamos, legitimados. O sea, todo eso es una descripción de cómo somos, de cómo eran, de cómo fueron los hombres y cómo Dios fue transformándolos. Pero Dios no legitima ninguna de esas cosas que muchos acusan precisamente que, bueno, de que la Biblia, pues, es un poco inmoral o enseña ciertas cosas que no, y se entra en contradicción. Pero nada de eso realmente es lo que debemos de aceptar, ¿no? De hecho, incluso a veces la gente señala el hecho de que ciertos personajes de la Escritura contradicen claramente un mandamiento del Señor y sin embargo el Señor se los pasa por alto, no se los lleva a cuenta. Bueno, por ejemplo, Dios le dijo a Noé que podía comer cualquier cosa que se moviera, pero Dios le dijo a Moisés que podía comer solo de ciertas cosas. Y de hecho, incluso si vamos al Nuevo Testamento, a través de Pablo nos dice que Dios declaró que el hombre puede comer de todo lo que hay con acción de gracias. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, pero uno debe tener cuidado de no asumir que un mandato sea roto porque no todos los mandamientos se aplican a todas lo que llamamos dispensaciones. Porque todas esas objeciones que se hacen, que salen de las áreas, digamos, de lo moral, de la religión, son a menudo percepciones bastante subjetivas o simplemente una mala interpretación de lo que la Biblia realmente enseña, de lo que la Biblia sanciona y de lo que no sanciona. Entonces, muchos están realmente equivocados en ese sentido. Bueno, concluyendo, eh, también hay citas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay objeciones que dicen de que la forma en que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, porque a veces si se compara una cita del Nuevo Testamento con una cita del Antiguo Testamento, difieren, digamos, bueno, en este caso en su redacción, no pueden diferir en otras cosas. Y en realidad la diferencia de redacción surge de la necesidad de traducción y no que se haya citado de una manera incorrecta. Como decimos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y a veces traducir de un idioma a otro, pues es imposible a veces ir sobre una base de un orden de, digamos, de palabra por palabra y porque simplemente no es posible. Entonces, todas estas objeciones tienen una respuesta clara, rotunda, en una correcta interpretación de lo que la Biblia dice y enseña. Bueno, pruebas de inspiración. Bueno, tenemos el carácter de Dios, porque afirmar que la Biblia es dada por inspiración es una cosa, pero ¿cuáles son esas pruebas, no? Y en este caso podemos decir rápidamente que hay 5 pruebas diferentes de inspiración. En primer lugar, el carácter de Dios. Dios se reveló en forma escrita y si Dios lo ha hecho, ¿no sería una revelación correcta, exacta, genuina, cierta? Ese es el punto de Romanos capítulo 3, versículo 4, que Pablo dice que si Dios ha elegido revelarse a sí mismo, ya que el carácter de Dios es la verdad absoluta
Y en este sentido, ¿por qué habría de dar las escrituras, digamos, con errores, si Dios es la verdad personificada? En segundo lugar, se habla como prueba de inspiración de citas del Antiguo Testamento. ¿eh? Dios se reveló, Dios en el Antiguo Testamento, eh, por ejemplo, en un total de 3.800 veces, el Antiguo Testamento usa frases tales como así dice Jehová el Señor, dice el Señor, o la palabra de Jehová vino a mí. ¿eh? Entonces, en todo eso podemos ver que realmente todas las citas del Antiguo Testamento igualmente prueban el hecho de que fue igualmente y en la misma proporción inspirada igual que el Nuevo Testamento. También citas en en el Nuevo Testamento, en este caso contiene 300 citas del Antiguo, 70 de ellas proceden de la ley de Moisés, 170 proceden de los profetas, 60 citas vienen digamos, del resto de las escrituras, y todas esas citas se hablan precisamente, declaran que Dios es quien habla, como por ejemplo Mateo capítulo 15, Hechos 28 y otros muchos más. Entonces el Nuevo Testamento afirma por un total de 56 veces que Dios es el autor del Antiguo Testamento. Entonces tenemos pruebas suficientes de inspiración también del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, en este caso refrendado por el Nuevo Testamento. Por supuesto, tenemos el testimonio del Mesías. El Mesías aceptó, el Señor Jesucristo aceptó el Antiguo Testamento en su totalidad e hizo muchísimas referencias del Antiguo Testamento y de sus tres divisiones. Él habló de la ley, habló de los profetas, habló de las escrituras, como en Lucas capítulo 24, versículo 44. En Mateo capítulo 5, versículo 17, él dijo que vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces, el Señor él mismo usó frecuentemente el Antiguo Testamento, porque esta era la base de sus enseñanzas. Recordemos que entonces no estaba el Nuevo Testamento todavía. Esa era la base de su enseñanza. Y por lo tanto, se basó en el Antiguo Testamento precisamente como base de esa enseñanza para explicar, digamos, la explicación de su propia persona, para hacer su propia apelación final de los debates que tuvo con los fariseos y con todos los críticos por aquel entonces. Entonces el Señor lo usó. Esa es otra prueba de inspiración de todo lo que la Escritura dice y enseña. Por último, digamos podríamos llamarlo de otra manera, pero preautenticación del Mesías. O sea, el Nuevo Testamento es un testimonio de sí mismo, porque fue, digamos, autenticado por el mismo Mesías, aunque todavía, como decíamos, no está el Nuevo Testamento, pero por eso decimos que fue preautenticado por el mismo Mesías, allí en Juan capítulo 16 y en Juan 14, donde dijo, él les dijo a los discípulos que el mismo Espíritu Santo traería a la memoria todo lo que él les había enseñado. De manera que él ya estaba preautenticando todo lo que habría de escribirse en un futuro en cuanto a lo que conocemos como el Nuevo Testamento. De hecho, Pedro mismo fue consciente de lo que estaba escribiendo en la palabra de Dios. También lo hizo en este caso el propio Pablo. Era consciente de lo que estaba escribiendo en palabra, era la propia palabra de Dios cuando dice allí en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Incluso Pedro aceptó los escritos de Pablo como escritura, y él lo menciona allí en Segunda de Pedro capítulo 3. Bien, entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, esto ya está. Conclusión. Bueno, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Toda escritura.
Toda la escritura es la palabra de Dios al hombre, como se menciona en Juan, capítulo 10. Eh, el Señor dice, se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Esto fue una cita del Salmo 82 y un pasaje en el cual Dios llama dioses a ciertos jueces injustos y anuncia la calamidad que le va a sobrevenir. Pero bueno, el Señor usa ese pasaje del Salmo 82, de nuevo, autenticando el Antiguo Testamento como inspiración divina también. Y lo que el Señor está explicando ahí es que este salmo prueba la legitimidad del empleo de la palabra Dios para referirse a otras personas aparte de Dios mismo. Y él argumenta, y no es cuestión de meternos en eso ahora, de que si hay personas a quienes Dios denomina dioses o hijos del Altísimo, no hay razón alguna de parte de los judíos para desaprobar la declaración que el Señor hizo de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, y en ese sentido es en el cual Él dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Y una afirmación, de nuevo, de la fidelidad, de la autoridad más absoluta de las Escrituras. Es infalible. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No contiene ningún error. Toda palabra es limpia. Él es escudo a los que en él esperan, dice Proverbios capítulo 30. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es como fue dado originalmente la palabra, según dice Pedro. Es inspiración divina y la inspiración divina es totalmente plenaria, dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Solo la Escritura, y porque es plenaria y verbal, puede hacer realmente eso y dar conformidad al creyente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra es verbalmente inspirada, es una palabra que fluye de parte de Dios. Vamos aquí. Son las palabras mismas de Dios, poseyendo toda su autoridad. Es suficiente para salvar a los pecadores. Pablo se lo confirma a Timoteo. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tienen claridad de entendimiento, según el Salmo 119. Es lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tiene eficacia para provocar convicción de pecado en el pecador, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El propósito central de la Escritura es confesar y dar testimonio de Jesucristo. El Señor lo dice a través del Evangelio de Lucas: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, plenaria, verbal, infalible y sin error. Entonces la Biblia es una fuente absolutamente confiable y exacta para lo que Dios quiere que el hombre sepa, lo que Dios quiere que el hombre crea y cómo Dios quiere que el creyente actúe
en su vida espiritual. Y a esto lo único que podemos decir es amén, amén. Y espero que ese sea realmente nuestra base, nuestro sustento, nuestro fundamento, solo y exclusivamente las Escrituras. Que el Señor nos ayude a entenderlo eso así. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna aportación? Eh, qué pena, Olivia. ¿Ibas a hablar, cierto? No, continúa. No, no, adelante. Habla tú, Claudia, habla tú. Sí, bueno, yo sé que dijiste esto hace mucho rato, pero fue algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención, sobre el hecho de que, es decir, a veces cuando hablamos de la inspiración orgánica a veces podríamos como caer en el extremo de anular a los autores, ¿no? O quitar el aspecto humano de las escrituras. Los padres de la iglesia a veces hablan de la escritura como el cuerpo de Cristo, como la carne de Cristo, en el sentido de que ellos veían a veces en las escrituras como lo que sucede en la encarnación, ¿no? Hay una unidad en la persona de Cristo de ambas naturalezas, pero una naturaleza no está como suprimiendo la otra, ¿no? Ni están como peleando entre sí. Y creo que con la escritura tenemos eso también, ¿no? Tenemos la autoría, ¿no? Divina, y también usaste el término cooperación, y también tenemos la autoría humana, ¿no? Dios es el autor principal o la causa eficiente, y los autores son las causas instrumentales, ¿no? Son los órganos, los medios que Dios ha usado. En ese aspecto de que la inspiración orgánica no anula al autor humano, señalaste que incluso el autor humano no solamente pudo, o bueno, usó sus palabras y su contexto, su cultura, sus experiencias incluso, sino también su propia investigación. Y eso fue como genial, ¿no? Para mí, porque en las escrituras vemos también no cosas 100%, no todo en las escrituras es 100% original, sino que también vemos muchas veces cosas de las escrituras en otras culturas también, ¿no? Como en los relatos, algunos relatos en Génesis, dichos en los evangelios, dichos en las epístolas paulinas, también encontramos cosas en las escrituras que ya están presentes en otras culturas también. Pero Dios mismo, ¿no? El autor tiene como esa libertad de, bueno, usar también los conocimientos que están a su alcance, y Dios, entendiendo que puede haber verdad, ¿no? En muchas culturas y no sé, la verdad está en todas partes, en diversos modos. Dios mismo reclama, ¿no? Podríamos decir también, ¿no? Esa verdad para sí mismo, y a través del Espíritu Santo preserva, ¿no? Al autor de que tome lo que es verdad de Dios, no sé, por ejemplo, en otra cultura o en otro texto y cosas así. Y la escritura se convierte como, no, eso no hace que esas culturas o esos textos paganos en estos casos sean válidos, pero sí hace la escritura como el único aval o la única garante o el único texto autorizado, ¿no? De las palabras de Dios. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho, mucho la atención, y fue como una revelación, una iluminación sobre el tema, y Y, me gustó. y a eso no solamente, digamos, eso fue como actuaron, a eso somos llamados también nosotros. A ver, no en tanto como una búsqueda de más verdad, no hay más de lo que la Biblia, pero sí, Pablo se lo dice en la carta tesalonicense, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, es algo necesario para nosotros asegurarnos que lo que estamos, y de hecho, en cualquier trabajo de lo que estamos haciendo, pues es necesario que haber una frase, un algo, pues tengamos que acudir a otras, digamos, a otras fuentes para poder confirmar eso, etcétera, etcétera, y bueno, darle, digamos, a la verdad que nosotros estamos plasmando por medio de la escritura, darle también una consistencia. Entonces, es cierto, es verdad, y en eso tenemos la libertad de poder hacerlo, pero evidentemente sometidos y digamos, limitados, valga el término, por la propia verdad de la propia escritura.
Entonces, examinarlo todo, dice Pablo, pero retened solamente lo bueno. ¿Tú querías decir algo, Olivia? Sí, creo que es que no sé si estoy confundiendo la lectura de esta clase con la otra, pero creo que habló de la parte de la ciencia e historia de las vías del tren, de que si una persona está de pie, ve que las vías van como que se forman a Sí, una convergen. perspectiva, se ve que son paralelos, pero si mides con como herramientas, esto Sí, fue es como cierto. una buena visualización de cómo puedes explicar esas cosas. Así es verdad. Me impactó mucho esta idea. Ujú. Muy bien. ¿Queréis añadir algo más? Sí, Consuelo. Abre el micrófono. Sí, a mí me ha impactado mucho la parte de esa parte que el Señor está hablando o nos están diciendo que Dios siempre daba requisitos a los profetas, tres requisitos que eran muy importantes para él. Uno, que era que no enseñen sobre otros dioses. Dos, que no practiquen la adivinación. Tres, que no fallen con su profecía. Esta parte a mí me ha tocado mucho cuando he estado leyendo este libro y es algo que pasa, por decir, pasa casi a menudo en África, Ujú, en África, y actualmente pasa mucho en mi nación, en donde ves a hombres de Dios, supuestamente, hombres de Dios, profetas, ujú, maestros, pastores que en vez de utilizar la palabra de Dios, sin darse cuenta o no sé, por ignorancia o porque no han tenido tiempo de estudiar la palabra de Dios, están utilizando la adivinación, porque a veces llaman lo que no es profecía, profecía, ujú. y, y te quedas y dices, este señor está utilizando la adivinación. ¿Cómo va a ser profecía que uno me diga que no me van a, o sea, que me van a subir de puesto, me van a subir el Pues, salario, que si voy a tener un coche, me voy a casar? Eso no es profecía y la verdad a mí me ha chocado mucho. Y también el primer punto que es no enseñar sobre otros dioses, porque a veces hay pastores que terminan hablando más de Satanás que de Dios. O sea, pasan todo el momento que si la brujería, que si la hechicería, que si, o sea, y terminan y dices, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está el arrepentimiento? O sea, se enfocan más en cosas vanas que enseñar al pueblo la verdad, que enseñar al pueblo lo que realmente dice la verdadera inspiración de Dios, la verdadera revelación, y se enfocan en un vacío que los creyentes que ellos tienen terminan no realmente teniendo la salvación, ujú. termina no arrepintiéndose, sino enfocando que no, que si Satanás me está haciendo eso, no, que en mi pueblo me quieren matar, no, que si no puede cruzar una carretera sin primero echar la sal, o sea, empiezan haciendo a los creyentes adorar a otros dioses sin darse cuenta, solo yo lo digo así, solo por ignorancia. Ujú. Y la verdad, Sí, el a problema mí es me que ha servido, esa ignorancia lo puede llevar a una ruina espiritual, sí. porque teniendo como tenemos y como tienen las escrituras, ignorancia, o sea, dejarla al lado para usar otro, eso habla elocuentemente, digamos, de que muchos ni siquiera, a ver, ni siquiera han sido convertidos y sencillamente Exacto, tienen don de palabra, tienen y ve que arrastran gente y lo que hacen es usar todo eso que bien dice y que desgraciadamente, bueno, pues como decíamos antes, eso es algo que está, que está ahí y en tu contexto parece ser que todavía es mucho más agudo, mucho más se ve todavía con mucha más frecuencia. Bueno, que el Señor nos ayude
bueno, a poder evitar la manera de lo posible con nuestra predicación, con nuestra enseñanza, alejar a esas personas de todo eso que lo que trae es realmente pues dolor de cabeza, perjuicio y condenación, porque la adivinación y todo eso es algo de lo que, entre otras cosas, la Escritura lo, digamos, lo condena de una manera tangible, ¿no? Entonces, bueno, pero en este sentido uno puede ver, gracias a Dios, porque podemos ver, digamos, todo eso por la claridad que nos da, como acabamos de ver en el Salmo 119, lámpara es a, a, a mis pies tu palabra. Gracias a que podemos creer y somos impulsados y guiados por el Espíritu Santo a entender todas estas cosas, iluminados, es que podemos ver que otros realmente están andando en caminos que parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Muy bien. Bueno, Fabiola, espero que estés bien, que hoy no te hemos visto mucho. No te escuchamos. No te escuchamos, Fabiola. Ah, Ah, sí, ahora sí. sí. Estoy bien, estoy muy Bueno, bien. He estado en clase sin el vídeo porque estaba conduciendo. Me bueno, ha llegado muy bien la enseñanza de hoy, que ha sido muy edificante, y las aportaciones de los compañeros también, la aportación de Olivia, de Ronnie, y por último la aportación de Consuelo. Es verdad que todos tenemos que aprender bien la Biblia y saber que toda la palabra que está ahí inscrita ha sido inspirada por Dios. así es. Y con eso me quedo hoy. Muy Gracias. bien. Bueno, que el Señor os bendiga, que tengáis un buen descanso y, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Un Gracias. abrazo, bendiciones. Chao. Bye. Gracias.